Se presenta el diálogo Parménides, una de las obras más complejas y rigurosas de Platón, en la que se examina con profundidad los fundamentos de la teoría de las formas y el problema filosófico de la unidad y la multiplicidad. En este diálogo aparece un encuentro entre el joven Sócrates y los filósofos eleáticos Parménides y Zenón de Elea, quienes someten a examen las primeras formulaciones socráticas sobre las ideas. A través de una serie de objeciones y ejercicios dialécticos, Parménides muestra las dificultades que surgen al afirmar la existencia de las formas separadas de las cosas sensibles y propone un método de investigación filosófica que consiste en analizar las consecuencias de aceptar o negar una hipótesis, especialmente la hipótesis del uno. De este modo, el diálogo no solo critica y profundiza la teoría platónica de las ideas, sino que también introduce un ejercicio dialéctico destinado a entrenar el pensamiento filosófico en el análisis riguroso de las relaciones entre ser, unidad y multiplicidad. El diálogo Parménides pertenece cronológicamente a la etapa de madurez tardía o de transición hacia la vejez en la obra de Platón, y suele situarse aproximadamente entre el 770 y el 360 a.C. Forma parte de un conjunto de diálogos estrechamente relacionados: Parménides, Teeteto, Sofista y Político, en los que el filósofo desarrolla una investigación más técnica y rigurosa sobre problemas ontológicos y lógicos. En este contexto filosófico, el Parménides cumple una función central, pues en él se realiza una revisión crítica de la teoría de las ideas. Presenta en diálogos anteriores, el joven Sócrates expone una versión inicial de dicha teoría y es sometido a las objeciones del filósofo eleático Parménides, quien pone en evidencia diversas dificultades lógicas acerca de la participación, la separación entre las formas y las cosas sensibles y la relación entre unidad y multiplicidad. Así, el diálogo inaugura una fase de la filosofía platónica caracterizada por un examen autocrítico y también por el desarrollo de un método dialéctico más exigente para abordar los problemas fundamentales del ser y del conocimiento. El tema principal del diálogo Parménides consiste en un examen crítico de la teoría de las ideas propuesta por Platón en obras anteriores. En el diálogo, el joven Sócrates expone la doctrina según la cual las cosas sensibles participan de realidades inteligibles, llamadas formas o ideas. Sin embargo, Parménides somete esta posición a una serie de objeciones que muestran las dificultades de explicar la relación entre las formas universales y las particulares sensibles. A partir de estas críticas, se introduce uno de los problemas centrales de la metafísica platónica: la relación entre lo uno y lo múltiple, es decir, cómo puede haber una unidad inteligible que sea común a la multiplicidad de cosas. En la segunda parte del diálogo, Parménides propone un ejercicio dialéctico riguroso que consiste en analizar las consecuencias de afirmar o negar la hipótesis del uno, explorando sistemáticamente las implicaciones ontológicas y lógicas que se siguen de cada posibilidad. De este modo, el diálogo funciona como un entrenamiento filosófico en la dialéctica y como una profundización crítica de los fundamentos de la ontología platónica. En el diálogo Parménides se presenta
un análisis filosófico en el que se ponen de manifiesto las dificultades internas de la teoría de las ideas desarrollada por Platón. En la primera parte, el joven Sócrates expone la doctrina según la cual las cosas sensibles participan de formas inteligibles. Sin embargo, Parménides somete esta posición a una crítica rigurosa, señalando problemas relacionados con la participación de los particulares en las formas y con la separación entre el mundo inteligible y el sensible, lo que genera paradojas acerca de la unidad, la multiplicidad y la posibilidad del conocimiento. En la segunda parte del diálogo, Parménides propone un ejercicio dialéctico sistemático que consiste en examinar 8 hipótesis sobre el uno, analizando las consecuencias de afirmar o negar su existencia y su relación con lo múltiple. Este procedimiento lógico-dialéctico se presenta precisamente como un entrenamiento, no solamente, sino que también constituye una preparación metodológica para el diálogo sofista, donde Platón desarrollará con mayor precisión las cuestiones ontológicas relativas al ser, al no ser y a la estructura de las formas. Este pasaje que podemos ver en la diapositiva introduce el ejercicio dialéctico central del diálogo Parménides de Platón. En el desarrollo dialéctico de la obra, el filósofo formula una de las exigencias metodológicas más rigurosas del pensamiento filosófico, la necesidad de examinar una cuestión desde todas sus posibilidades lógicas. Así se expresa en el célebre pasaje: «Eri de Scopin, humonon y en esti, tisimbeni ala que imi en esti, tisimbeni». Es decir, es necesario examinar no solo lo que sigue si lo uno es, sino también lo que sigue si lo uno no es. Con esta afirmación se introduce un principio fundamental del ejercicio dialéctico. La investigación filosófica debe considerar no solo las consecuencias de una hipótesis afirmada, sino también las implicaciones que se derivan de su negación. De este modo, el pensamiento recorre sistemáticamente las posibilidades del ser y del no ser, rasgo característico del método dialéctico platónico que prepara el desarrollo de las investigaciones ontológicas posteriores, particularmente en el diálogo sofista. Este pasaje introduce el ejercicio dialéctico central del diálogo de Platón en el Parménides. A continuación, se exponen, siguiendo las reglas fonéticas de Folkes, algunos análisis sobre dicho pasaje. En primer lugar, la necesidad del método GRI. El término GRI indica necesidad racional, o sea, es preciso, es necesario. No expresa una conveniencia opcional, sino una exigencia del logos. Parménides no propone una opinión, sino una regla metodológica. La dialéctica exige examinar exhaustivamente las hipótesis. El acto filosófico, scopin, significa examinar atentamente, observar con rigor. No se trata de mera percepción sensible, sino de investigación racional. Este verbo griego remite al ejercicio dialéctico que caracteriza la filosofía platónica: realizar las consecuencias lógicas de una hipótesis. Aquí, la filosofía aparece como investigación
hipotética sistemática. La hipótesis ontológica y en esti, la expresión y introduce una hipótesis. Sí. En es lo uno, categoría ontológica fundamental heredada del eleatismo. Y esti es el verbo ser, núcleo de la ontología griega. La fórmula y en esti significa si lo uno es. Aquí se pone en juego la problemática eleática, la relación entre unidad y multiplicidad, entre ser y no ser. También podemos hablar en esta frase de una consecuencia lógica. Ti sin beni. Ti, que significa que, sin beni se sigue, acontece como consecuencia. Este término es crucial. El diálogo no pregunta simplemente si algo es verdadero, sino que pregunta qué consecuencias se siguen de afirmar o negar la hipótesis. La dialéctica aparece aquí como un análisis de implicaciones. La simetría radical está precisamente en mi en esti. La segunda parte de la frase introduce la negación. Mi, que en griego, que en castellano significa no, negación lógica, alude a la estructura compleja que obliga a examinar si lo uno es, si lo uno no es. Esto introduce una dialéctica exhaustiva donde cada hipótesis debe ser pensada en todas y cada una de sus consecuencias posibles. Hay otro tema interesante que es el significado filosófico. Este pasaje inaugura el ejercicio dialéctico más riguroso de Platón. La filosofía no se limita a afirmar tesis, debe examinar tanto la afirmación como la negación. La verdad emerge del análisis sistemático de las consecuencias. En este sentido, Platón supera al eleatismo. No se limita a sostener que el uno es, sino que somete esta tesis a un examen crítico radical. La dialéctica se convierte así en método hipotético, análisis de implicaciones ontológicas, ejercicio de pensamiento puro sobre el ser. Toón, toón. Como conclusión del análisis de este pasaje, tenemos que decir que este breve enunciado contiene el núcleo metodológico del diálogo, la necesidad racional, cri, la investigación rigurosa, scopin, hipótesis ontológica y en esti, análisis de consecuencia y sin beni, el examen de negación y ni en esti, o sea, en síntesis, la formulación clásica de la dialéctica como exploración sistemática de las condiciones del ser y del no ser en el pensamiento de Platón. Y queremos culminar con la bibliografía que hemos considerado para realizar este trabajo académico. Muchas gracias por la atención de todos.